Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con los estudios que hemos titulado Ven y Ve. Entonces, en el libro de Juan vemos a tantas personas que vinieron a Jesús, vieron a Jesús y después se van ya habiendo creído en Él. Y entonces Juan nos muestra y nos explica varios milagros que hacía Jesús y con el deseo de mostrar su divinidad. Entonces ya hemos visto que Jesús, aunque vivía aquí en cuerpo humano, ya veía todo. No tenía límite de lugar, ni de conocimiento, ni de poder. Entonces tenía todo el poder, tenía todo el conocimiento, sabía todo de todos. Entonces ya, por eso en la palabra de Dios, cuando vemos que Jesús sabía lo que cada hombre llevaba en su corazón, entonces es porque Él veía y conocía todo. Entonces delante de Él no podemos esconder nada. Y es curioso porque la semana pasada vimos la historia de la samaritana, la mujer samaritana, y vimos cómo Jesús sabía todo de ella. Y para ella fue tan impactante que ella creía en él, y reconocía que era el Mesías, y después volvió al pueblo, a la ciudad, y lo contó a todo el mundo. Y primero ya la otra gente, entonces ya creían en Jesús por lo que ella había dicho. Pero después van y piden a Jesús que se quede 2 días más para oír de él. Y al final ellos dicen que ya creen en él no por lo que ella había dicho, sino por lo que ellos han visto y oído. Entonces, eso es importante. Y vimos quiénes son los samaritanos y la relación entre los judíos y los samaritanos. Y hoy ya seguimos en el capítulo 4 de Juan y ya volvemos a tierra judía. Entonces, con muchos judíos. Entonces aquí, entonces dice en el 43, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces por eso no está en Judea, ya sube a Galilea. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces ya, como dice, entonces ya están contentos de que Jesús vuelve. Entonces ya están ahí recibiendo a Jesús por todo lo que habían visto en Jerusalén que él hacía. Y el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Entonces ya vuelve ahí a Caná, donde hizo el primer milagro, desde cambiar el agua al vino. Entonces ya que muestra que incluso tiene poder por encima de la naturaleza, de la ciencia. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces ya entré en la escena, un noble, una persona importante, con autoridad, con riqueza. Entonces ya es un oficial alto del rey. Entonces, pero tiene un problema. Entonces, que su hijo estaba enfermo y no como con un catarro o algo ligero así. Entonces ya al punto de morir. Entonces él se va a buscar un encuentro con Jesús, un momento estar con Jesús. Entonces, dicen en el 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces está ahí suplicando, rogando a Jesús que viniese. Porque él, al oír que venía este Jesús, sabe que es la única respuesta a la necesidad de su hijo. Es la única posibilidad para responder a la situación. Entonces él se va. Entonces ya estamos hablando de una distancia de como 25 kilómetros, por ahí más o menos, con algún monte ahí en medio. Entonces ya es un compromiso ir y después pedir a Jesús que viniese para salvar a su hijo. Pero él lo hace y entonces va. Entonces Jesús le dijo, entonces ya en el 47, entonces ya ruega a Jesús que viniese. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces allí no solo está hablando con este noble, con esta persona importante, entre comillas, está hablando con la multitud, con la gente en general, diciendo que mira, vosotros tenéis que ver señales para poder creer. Pero este oficial responde también a eso y dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces él no entra en debate sobre, mira, muéstranos señales y después creeré. Él no dice eso. Él ve que Jesús es la respuesta a su necesidad. Igual la multitud quedaba con ese deseo de ver señales para poder saber si es el Mesías, si es el Señor, pero buscaba ese apoyo. Pero este hombre, este oficial, dice, mira, por favor, ven conmigo. Y el 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces, ¿puedes imaginar ese momento? Porque claro, el hombre estaba pensando que, mira, si Jesús solo viene conmigo, venga conmigo, puede responder a la necesidad. Si se presenta ante mi hijo, ya puede sanar a mi hijo. Y Jesús, sabiendo el corazón del hombre y también de los demás, quiere mostrar algo muy importante, que Jesús puede obrar aún estando a distancia, aún estando en otro sitio. Y por eso dice, mira, ve, tu hijo vive. Y el hombre no empieza a debatir, no dice, no, mira, tú tienes que venir. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea que en ese momento no ve nada. No tiene algo para ya coger y atar a su vida, para poder ya ir corriendo a casa diciendo, ya mi hijo vive. Solo tiene la palabra de Jesús. Aún en su mente igual queda la imagen de su hijo ahí muy, muy malo, ya enfermo y sin muchas posibilidades. Pero Jesús le ha dicho, ve, tu hijo ya vive. Entonces, a la palabra de Jesús va. Entonces, tenemos la proclamación de Jesús. Y entonces se va. Y dice en el 51, cuando ya él descendía, entonces otra vez tiene que viajar los 25 kilómetros más o menos. Entonces me imagino que la vuelta sería aún más lejos, o le costaría, le daba la sensación que costaría más tiempo porque quería llegar. Pero cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo
vive. Entonces ya cuando termina el viaje, llega ahí y los siervos ven que ya viene. Salen ya corriendo y diciendo, mira, tu hijo ya vive. ¿Puedes imaginar esa sensación? Ya el cumplimiento de la proclamación de Jesús. Entonces, Él quiere confirmar cuándo pasó. Entonces, Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces ya tiene la prueba del cumplimiento, de la proclamación de Jesús. Porque Jesús siempre cumple. Entonces, ya al tener esta prueba, dice que y creyó él y toda su casa. Entonces tenemos el propósito. Es importante porque a veces, hoy en día, a veces nosotros mismos tenemos una pelea porque hay personas enfermas, hay seres queridos que están pasando una enfermedad muy fuerte, igual están al punto de morir y tenemos una batalla ahí. No vemos lo que queremos ver. Pero es importante reconocer que Dios no nos ha dicho que tendremos una vida fácil aquí. No nos ha dicho que tendremos una vida de salud aquí. No nos ha dicho que tendremos todo lo que queremos aquí. Perdón. Pero nos ha dicho que estará con nosotros hasta el final. Y su deseo es que nosotros creemos en Él. Y tenemos que volver a oír lo que Jesús decía de la gente en ese entonces, diciendo que, mira, vosotros si no veis señales, o dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús quiere que tengamos corazones como este Padre, como este oficial, de creer en Jesús. A pesar de lo que recibimos, a pesar de lo que estamos ya viviendo, de reconocer que tenemos Dios con nosotros. Habrá momentos difíciles, habrá momentos ya con muchas cargas, pero tenemos el mismo Dios con nosotros. Y a veces responde de la misma manera, dice, mira, confía porque tu hijo ya vive, tu hija ya está sanada, tu necesidad ya está contestada. O a veces dice, mira, sigue dando pasos, estoy ahí contigo, te daré fuerzas, ya te llevaré hasta el final. Sígueme fiel, porque hay coronas, hay ya premios, hay momentos que más personas van a creer por lo que tú estás viviendo. Entonces, tenemos que ser como este hombre. Porque claro, al final, nos encanta el final, porque él recibe lo que quería, lo que buscaba. Pero es importante ver que él creía en Jesús primero. Por eso se fue. Por eso pidió a Jesús que obrase. Por eso cuando Jesús decía, ve, tu hijo ya vive, él creía en la proclamación de Jesús. Ahí es importante también ver y reconocer que creía en la proclamación de Jesús. No creía en sus propios pensamientos. No creía en lo que otra persona había dicho. Creía en lo que Dios dice. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque hay algunas personas
Por ahí hay algunas personas que comparten el Evangelio, que hablan de la palabra de Dios y dicen cosas que si tú tienes fe suficiente, tú tendrás todo lo que pides. Pero hay que tener cuidado, porque esto no es lo que vemos en la Escritura. Para apoyar eso sacan un versículo de toda la Escritura fuera de su contexto y que ya lo usan en contra de muchos otros versículos. Nosotros creemos en Dios, no en los resultados. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Él sabe el porqué. No hay ninguna cosa que le pille a Él por sorpresa. Y como sabemos, como vemos en todas las páginas, Dios usa todo por el bien. A veces para nosotros podemos entender mejor cómo Dios usa los éxitos de nuestras vidas. Como Dios usa ya el éxito o la salud o fuerza de nuestras vidas. Pero Dios también puede usar momentos de sufrir. Puede usar momentos de enfermedad. Puede usar incluso momentos de dudas. Si nosotros decidimos en ese momento atarnos a Él y reconocer y proclamar que Él está con nosotros, como dice en su palabra. Al final de Mateo, Jesús decía que estará con nosotros hasta el final. Y es importante reconocer que no hay un trato diferente para los importantes y los menos importantes, para los ricos o para los pobres, o para los samaritanos y para los judíos, los gentiles. No hay un trato diferente. Todos nosotros, para entrar en la familia de Dios, tenemos que creer en Él. Y Él hace la obra en nosotros. Y no es por ser buena persona. No es por tener mucha fe. No es por tener la vida en orden. Es por reconocer que necesitamos un Salvador porque no somos suficientemente buenos. Claro, podemos compararnos con otros y decir que yo soy mejor que esa persona que está en la cárcel por matar a personas. Pero no nos sirve para compararnos los unos con otros. Solo nos sirve compararnos con Jesús y ahí vemos que no llegamos. Necesitamos su justicia. Necesitamos su perdón. Necesitamos su vida. Necesitamos su obra en nosotros. Él es la respuesta. Pero hoy simplemente quiero dejarnos con dos, dos pensamientos. Primero, que Dios puede obrar aquí y a la vez puede estar obrando 20.000 kilómetros de aquí. Dios obra en todos los sitios, no hay límites de lugar. Es omnipresente y sabe todo, sabe la necesidad, sabe cómo usar cada situación para que la gente crea en Él. Aquí no solo el oficial termina creyendo, él cree con toda su casa y estoy seguro que hay más gente también por esta historia. Hay más gente que había creído en Jesús por esta historia, por la manera que Jesús respondió, por el hecho de no haber ido con el oficial. Simplemente proclamado la palabra. Entonces Dios puede. Y Dios quiere que nosotros veamos que Él puede hacerlo. También hay momentos que no responde como nosotros pensamos que debe. Yo en mi propia vida puedo contar historias de cáncer
que cambió nuestras vidas y nuestra familia. O que otras cosas que han pasado que en el momento no se entiende. Y hay cosas hasta el día de hoy que yo no entiendo del pasado. Pero sí entiendo que mi Dios es bueno siempre. Y está ahí siempre. Y usa todo siempre. Porque su deseo es que cada persona vea que Él es real, Él vive y Él actúa. Después cada persona tiene que elegir lo que va a hacer. Pero Él quiere que cada uno vea la verdad. Entonces, al final, dice en el versículo 54, ahí está. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces otra vez es curioso porque no es algo que Jesús hacía en Judea. Su lugar, su tierra. Pero ahí, entonces la gente no quería recibirle. Pero aquí vemos en esta historia que Jesús puede y que también sabe y que todos nosotros tenemos que entrar de la misma forma, creer en Él. No hacer obras para intentar merecer, no intentar vivir una vida y no hacer daño a nadie, no compararnos con otros, pero reconocemos que le necesitamos a Él. Él es la respuesta a lo que necesitamos. Entonces, no lo olvides, que Dios te ama y Dios ha mostrado ese amor. Igual estás pasando un momento difícil, un momento que no entiendes qué está pasando o el por qué. Te quiero animar. Confiar en Dios. No atarte a las palabras de los hombres, ni de las mías, pero átate a lo que Dios dice. No a esas otras voces, sino a la voz de Dios, a su palabra, a lo que Jesús nos dice. Porque Él es el que es fiel en todo y cumplirá con cada promesa. Entonces, y es importante recordar que estamos de paso aquí. Nuestro hogar está allá con Él. Y tú y yo valemos mucho para Dios. Él nos lo ha dicho, nos lo ha mostrado y sigue diciendo que quiere que cada uno entre en su familia. Pero nos toca a nosotros decidir. ¿Qué decides tú? Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y por tu poder mostrado, por tu proclamación, por tus promesas, por las pruebas que tú nos das. Y Señor, ayúdanos a atarnos a lo que tú dices. Guíanos. Y Señor, también llevamos nuestras cargas delante de ti y pedimos que tú hagas tu voluntad en cada detalle de nuestras vidas y que tú nos das las fuerzas para enfrentar cada situación y dejándote a ti brillar en nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y si tú tienes una necesidad, una carga, o quieres que alguien esté orando por ti, por favor, ponte en contacto con nosotros. Entonces tenemos un grupo de personas que oran, que quieren orar por otros hermanos. Y son personas en varios países incluso. Pero no estás solo o sola. Entonces te animo, no vivir separados del cuerpo. Y si tienes alguna duda o pregunta también,
ya contacta con nosotros y podemos buscar la respuesta juntos. Entonces yo espero que Dios te guíe a través de esta semana y que te enseñe más y más cómo vivir en el mundo de hoy y cómo vivir en relación con Él. Porque Él quiere llamarte hijo o hija. Él ha hecho todo el trámite, nosotros solo tenemos que recibirlo y entrar. Él te ama a ti mucho. No lo olvides. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó, cántelo Cristo